alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh hallelujah. My Jesus is. I know it was the blood. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God, he set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God, he set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God, he set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God, he set me free. He set me free, yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus. To God, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. Well, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. One more time. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. Let's all worship God together this morning. Father God, we love you this morning, Lord, and praise your name. God, we're so grateful this morning for your presence, God, for what you're about to do in this place this morning, Lord. Miracle grace, God, upon this conference, Lord God. Miracle changes, Lord, this morning. Amen. A couple of announcements before Unos we anuncios antes start. If de you are a que empecemos. sponsored delegate this Si has sido un morning, delegado and you have not checked patrocinado in, y no please, has right away, go no immediately te to has the media desk mostrado al in the frente, main tienes que ir al lobby frente and al check lobby in right y there. hacer el Morning check-in. seminar. This morning Ya. we have a wonderful Tenemos lineup, una starting buena Pastor prédica Scott Lamb, empezando con el pastor Scott followed Lamb, by siguiendo con all the way from Australia, de Australia, Darryl Darryl Elliott, and then y después the icing on the cake, Pastor Harold Warner el in the pastor morning. Harold Amen. Warner. Glory to God.
If you are planning a Si church, please estás make sure plantando una you give the iglesia, details dale to Pastor Greg detalles Mitchell al this pastor morning Greg Mitchell as soon as possible. lo más If you're pronto ordering posible. any media, you have to go to the kiosk, the media Si kiosk, and quieres ir they're a open comprar 30 minutes before los and after videos, each puedes service. comprarlos. Lost and Found is on the Si se te west main perdió algo, entrance está at en the el guest oeste service. de los And a servicios reminder, de... there's no food or drinks No in se, this no se place, and permite except for comida water bottles only. Amen. So this morning, let's kick it off this morning Esta with a mañana miracle conference. vamos a empezar Pastor esto Scott Lamb is con... going to come and minister to us. Let's welcome him as he comes. Vamos a darle la bienvenida al pastor Scott Lamb. Gracias por eso, por esa bienvenida. Marcos capítulo 14, si tienen su Biblia en esta mañana. Y si no tienes tu Biblia, ¿qué estás haciendo en una conferencia bíblica? Aleluya. Voy a ministrar algo que es bien práctico, bien básico, pero yo siento muy impresionado predicar de esto en esta mañana. El predicador de Londres, Charles Spurgeon, fue visitado por unos estudiantes y ellos estaban bien curiosos sobre el poder que estaba en su iglesia. Y él dice, tienes que venir a la azotea y ver la planta del poder. La gente se sintió un poquito raro, lo siguieron abajo y cuando abrieron la puerta habían 300 personas en sus rodillas orando. Esta es mi planta de poder. Aquí es donde todo pasa. J. Edwin Orr escribió un libro que se llamaba Finishing the Task. Y él escribe estas palabras: nunca ha habido un despertar espiritual en ningún país o localidad que no comenzara en la oración unida. Y esto es una variedad histórica, esto tú no puedes ignorar, que cada avivamiento ha sido nacido en la oración corporal. Así que necesitamos revisitar esto de nuestro compañerismo, porque esto es la manera que nosotros pensamos, pero también pienso que puede darle un impacto, puede perder su impacto sobre el tiempo, puede perder su poder, y yo no quiero que eso pase. Y esto es algo que Dios ha estado tratando conmigo muy fuerte los últimos meses, y así que quiero predicarte. Marcos capítulo 14, versículo 32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar hasta aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y les encontró durmiendo. Simón le dijo a Pedro, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste mantener despierto una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró durmiendo otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver la tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los pecadores. Levántense, vamos ahí. Ahí viene el traicionado, el que me traiciona. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido por una unción en la prédica y en el escuchar. Ayúdanos apropiadamente poder entender este trabajo importante que tú has puesto al frente de nosotros. Que este sermón informe los débiles en este año y te pido por gran gracia en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, quien somos veteranos de la conferencia, estamos bien familiarizados con
los momentos inescapables cuando el pastor Micho se paraba en algún momento en la semana y decía, bueno, es tiempo de orar. Si quieres socializar, vete afuera de la carpa. Nosotros estamos aquí para orar. Era parte de la literatura de la conferencia. Yo no me acuerdo de una conferencia donde eso nunca se hizo en la mañana cuando orábamos. Es tiempo de orar. Él siempre decía eso. O que nosotros realizaríamos que es tiempo de orar. Que nunca ha visto un tiempo donde la oración ha sido más necesitada, excepto en nuestro texto, pero nosotros estamos mirando el tiempo cerrando, la culminación del plan redentivo del Dios en el mundo. Y si hay un tiempo para orar, es el tiempo de ahora. Y si había un tiempo para entender que cuando hablamos de oración, primeramente en el Nuevo Testamento nosotros estamos viendo una expresión de oración. Y realizar que nunca había visto un lugar en la historia donde nosotros como iglesia necesitamos unirnos para orar. No hay otra como el tiempo de que estamos ahora. Anoche se nos acordó lo mucho que necesitamos el Espíritu, o que el Espíritu viene por oración corporal, viene cuando venimos juntos y clamamos a Dios por lo sobrenatural. Fue el genio del pastor Mitchell, que él fue el que creó la oportunidad diaria de que nosotros nos reuniéramos en la mañana a orar. Tienes que entender que yo entré a este compañerismo desde afuera. Yo nunca había visto nada como esto. En la oración de por la mañana era un concepto que no se conocía en el mundo religioso y de donde yo vine. Una hora antes del servicio, orar era un concepto que no se conocía, pero el pastor Micho lo tejió dentro de la identidad de nuestro compañerismo. Nosotros tenemos nuestra oración corporal por 3 días antes de cada conferencia, y tenemos tantas oportunidades que se han creado para nosotros, pero para muchos de nosotros y para muchas de nuestras iglesias, la oración corporal se ha convertido en algo secundario. Se ha convertido algo como si fuera algo añadido a lo que de verdad es importante. Puede ser que venimos antes del servicio, pero en realidad porque queremos la adoración y queremos la prédica, y pensamos que es lo más importante, pero yo digo lo diferente. Yo digo que la carne del servicio es la oración antes del servicio. Ahí es donde todo pasa, y si eso no pasa bien, entonces tú puedes esperar una adoración plana y una prédica que no está muy buena. Yo me conozco demasiado para pensar que yo voy a parar y básicamente los voy a matar con mi sermón, los voy a sorprender. Si tú no has creado una atmósfera para que Dios traiga su palabra, entonces cualquier cosa que yo digo va a ser bla, 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 bla. Es como hablándole a un perro. Le puedes decir muchas cosas a un perro, pero solo escuchan una cosa, bla, bla, bla. Es bla, 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 no importa lo que tú digas. Ven acá, bla, 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 no hagas eso, bla, bla, bla. ¿Quieres comer? Eso sí entienden. Tú dices comida, dices sí. Todo lo demás es bla, bla, bla. Y yo te garantizo que yo he escuchado muchos servicios bla, bla, bla. Pero yo no puedo tomar todo el crédito por eso. Yo puedo tomar un porcentaje del crédito, pero parte del crédito es que nadie clamó al cielo antes del servicio. Nadie estaba diciendo, Señor, si tú no me ayudas, el pastor Lam va a predicar de nuevo. Vamos a escuchar de él de nuevo. Yo no quiero escuchar de él de nuevo, yo quiero escuchar de ti. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que el Espíritu Santo, yo quiero fuego. Yo pensaría que yo ojalá que mi oración te llevaría al cuarto de oración. No creo que eso lo hace. Pero yo encuentro que somos algunas veces mucho como los discípulos en nuestro texto, que estábamos espiritualmente durmiendo muchas veces para hacer lo que de verdad deberíamos estar haciendo. En un artículo en las revistas
menos de 5% de las iglesias oran corporalmente. En el 2017 había otro, decía que no muchos oraban colectivamente, 2% oran colectivamente, 2% creen en oración corporal. Estas son estadísticas remarcables. Pero cuando empezamos a pensar, los cristianos hoy nunca leen la Biblia y no sabrían lo que el Nuevo Testamento dice. Pero el Nuevo Testamento lo hace bien claro que la oración corporal es un ingrediente primordial en la iglesia y en la vida de la iglesia. John Franklin escribió un libro que se llamaba The Place Was Shaken y él buscó las enseñanzas de Jesús sobre la oración y mira lo que él escribe. Yo identifico 37 versos en los evangelios que caben dentro de esta criteria y yo he descubrido una realidad increíble que de esas 37 versos la palabra tú era plural en los 36 de los 37 versos. Tú puede ser singular o plural en inglés, pero hay una distinción en el griego, dándole la naturaleza individualista de la sociedad americana. Marca eso porque eso es lo que programa la manera que pensamos cuando leemos la Biblia. Dando la naturaleza individualista de la sociedad americana, mucha gente lo lee como algo singular, aun cuando lo opuesto es verdad. Por ejemplo, Mateo 7:7 dice, todos pidan y se les dará. Todos busquen y todos encontrarán. Todos llamen y se les abrirá a todos. Eso es una revelación importante y dice, esto será... No, la realidad de que Jesús hablaba de lo corporal hace un caso bueno, pero también Jesús habló sobre la condición de la oración en Mateo 18:19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra responden de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Así que tenemos otros lugares donde Jesús dice que si tú pides vas a recibir, pero tienes que entender que la mayoría de eso están en un contexto corporal y específicamente Jesús dice donde dos o más oren. Entonces yo voy a responder y yo voy a mostrar mi poder. Él pudo haber dicho, si alguien pre, yo hago eso, pero él está diciendo esto específicamente. Esto es clave, esto es un elemento crucial para ver la oración corporal respondida, viendo dos personas o más orando. Cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, él empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, no mi Padre, nuestro Padre. Así es que tú oras corporalmente. A menos que estés esquizofrénico, nuestro Padre es algo corporal. En el verso 11, danos hoy nuestro pan cotidiano. Amén. Estos son lo que dice la iglesia. Nosotros, no yo y mío. Pero tú piensas yo y mío, así somos programados por nuestra cultura, cuídame a mí. Y lo que Dios quiere en su asamblea es que todos piensen en otros. Porque somos una creación corporal. Y esto hace un buen sentido que nuestra oración sea corporal. Nunca somos un ejército de uno. Siempre somos un cuerpo de creyentes orgánicamente unidos.
Cuando Dios creó a Adán, Él dijo, ese hombre solo es un gran problema. Porque dejándonos a nuestros propios pensamientos somos un problema. No es bueno que el hombre que esté solo. Esto no es solamente hablando del matrimonio, es la naturaleza humana. Nosotros somos independientes socialmente con uno al otro. No hacemos bien solos. No oramos bien solos. Amén. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas que no hacemos buenas mientras estamos solos. Y si lees Efesios, vas a saber lo central, la identidad es. En Efesios 4, él dice, tú no puedes ser un cristiano maduro solo. Tú eres desarrollado por lo que todos suplen. Esto es una realidad corporal. Nunca vas a obtener, no vas a llegar a madurez espiritual solo. Tiene sentido que esta parte es absolutamente central, que es la oración, va a encontrar sus fuerzas y su dominio en esta área de la oración corporal, orando juntos, orando de acuerdo el uno con el otro, orando uno con el otro. Se nos dice en Hebreos que no rechacemos la asamblea de juntos. Necesitamos esta realidad corporal y siempre hablamos sobre esto como la iglesia. Pero cada vez que los santos se reúnen, y eso va a incluir la oración. Y la verdad es que, como yo dije en el principio, es la oración antes del servicio que es la parte más importante de la reunión. Después todo lo demás es dulce arriba del queque. La iglesia era una oración antes de que fuera iglesia. Entonces regresar. La Biblia dice que estaban orando en el aposento alto. Era un mandamiento. Quédense en Jerusalén, esperen en Jerusalén. Ellos tomaron eso. Necesitamos reunirnos diariamente y orar juntos para la promesa que venga. Y hasta que esa promesa no venga, no había nada que hacer, solamente orar. La oración definió la Hechos 2:1-2. Cuando llegó al día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos juntos en el mismo lugar. No solo un poco. No los comprometidos, no los discípulos, no los que están en bajo salario, no, todos estaban juntos. De repente, en un lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga y lleno de todas las casas donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y mira lo que está pasando. Ellos están en una oración corporal. Ellos están tratando de buscar la mente de Dios. Amén. Necesitamos poder, es lo que querían. Necesitamos unción sobrenatural. Necesitamos señas y milagros. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos. Ellos están clamando, se están pidiéndole a Dios. Y la llama viene del cielo como una llama. Y después se separó y fue a cada uno de ellos. Era algo corporal antes que era algo singular. Y tu poder individuo de Dios viene de una realidad corporal, de un derramamiento corporal. No estaban en casa solos, no, estaban juntos orando. Y si estaban en su casa, lo hubieran fallado todos juntos. Aquí es donde el poder viene. El libro completo de los Hechos es casi oración corporal. Cuando el día del Pentecostés estaban juntos en un lugar, se bautizan en el Espíritu Santo, Pedro predica, su primer llamado de altar, 3,000 se salvan. Amén. Eso debería
hacer cada predicador futuro, cada director, que querer hacer oración corporal. Cada persona que ministra en la alabanza, todos deberían decirle y rogarle a los hermanos, por favor, oren por mí, para que 3 personas por lo menos se salven. 3,000 es bastante bueno. 3,000 personas se salvan. Pero mira lo que pasa, como un flujo de esto en Hechos 2:42, desde ese punto dice que ellos se entregaron a las enseñanzas y al compañerismo y rompiendo el pan y a la oración. La oración definió este grupo de personas. Había crecido de una noche a otra de 120 como a 4,120. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Todos estaban orando, estaban juntos y estaban orando juntos. Está tejido a la identidad de la iglesia primitiva. Pedro y Juan van al templo al tiempo de oración. Estaban ahí, obviamente fueron juntos a orar. Hay alguien en la entrada, los sanan, a ellos lo arrestan por sanar a alguien. Suena como América. Y dice que cuando los soltaron, ellos fueron y le reportaron a la iglesia y le dijeron, la gente dijeron que cuando escucharon esto, levantaron su voz juntos, en oración levantaron su voz junto a Dios. Esto era algo natural, una expresión natural. Pedro y Juan están diciendo, sabes, hay muchas cosas que están pasando y no empiezan a tener estrategias, no dicen, tenemos que ir a buscar espadas, no están tratando de buscar un vecindario nuevo para evangelizar. No, ¿qué hacen? Ellos oran juntos. Ellos dijeron, oh Señor, tenemos un problema. Yo he estado orando por muchos años y yo en un mes no pasa donde yo siempre le digo a Dios, hay un problema, Dios, siempre hay problemas. Siempre está el caliente del día, siempre hay una resistencia a lo que hacemos. Y lo que ellos hicieron enfrentando estos problemas era oración corporal. Ellos oraron juntos. Pedro se lo arrestan después, Hechos 12. Pedro lo mantenieron en la cárcel, pero la iglesia oraba constantemente, fervientemente a Dios por él. Y una escena de Cheech and Chong, la película, Pedro lo saca un ángel de la prisión, viene a la oración y ellos estaban orando por Pedro, él toca. Aquí está la respuesta para la oración. Una niña viene y dice, vuelve a la oración y dice, Pedro está allá afuera. Y ellos dicen, ¿qué estás fumando? Aquí están orando para que Pedro sea soltado. Obviamente no están orando con fe, pero por lo menos están orando juntos. Sin fe. Ese es el poder de la oración corporal. Alguien en ese grupo tenía fe. Y ellos todos estaban orando juntos. Y vienen, tocan. Soy yo. David, no, David no está aquí. No, soy yo, Dave. No, Dave no está aquí. El punto es, este evento sobrenatural que nosotros leemos y decimos, eso era interesante. Esto es un testimonio para el poder de la gente reuniéndose y orando juntos y dándose y entregándose al proceso. Y ellos están viniendo y su fe está débil, pero hay fuerza en números. Y cuando hacemos esto juntos, cosas increíbles pasan. El primer interpresa misionera vino después de oración. Hechos 13:2, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor,
el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que Él los ha llamado. Esta visión abre, empiezan a plantar iglesias, mandan a Saulo y a Bernabé, y esto es el resultado de una oración corporal. Si tú lees esto cuidadosamente, los grandes momentos del libro de los Hechos son resultados de oración, de gente orando junto, a lo mejor 2 o 3, a lo mejor la iglesia entera, pero siempre hay este fondo, este sonido debajo de todo, que la iglesia está orando junta. No es por nada que Jesús definió el templo como una casa de oración para todas las naciones. Ahora nosotros somos el templo, de acuerdo a todos los... ahora el templo es ahora, el cuerpo es el templo. Nosotros somos los sacerdotes ante Dios y ahora nosotros deberíamos estar definidos como una casa de oración. Porque todo lo demás que hacemos viene de eso. Nuestro evangelismo, nuestro plantar iglesias, cualquier milagro que nosotros vemos, cualquier cosa que pasa, es nacido fuera de esta realidad de oración corporal y nada pasa aparte de eso. Así que si la oración corporal es el corazón de la iglesia y el corazón de lo que hacemos, entonces deberíamos tener mucho cuidado de la condición de nuestro corazón. Tenemos que ver que nuestro corazón no se endurezca, que no se llene de enfermedad. No queremos cirrosis en la iglesia. Es interesante para mí que hay una falta de preocupación de esto en muchos lugares. Y algunas veces resistencia en nuestro texto. Es probablemente el ejemplo más grande sobre la reunión de oración que nunca pasó. Sí, era una oración corporal, pero en realidad no era. En el ápex de la historia redentiva de los evangelios encontramos a Jesús en la crisis más grande de su vida. Esta es la noche donde lo van a arrestar, donde lo van a crucificar. Y su gran necesidad ahora mismo es que sus discípulos vengan y oren con él. Los encontramos que se van con él a Getsemaní. Él va con él, se los lleva con él porque él sabe que él va a ir a la presa de Olivos, que la presión va a tomar lugar. Y él necesita oración para fuerza. Él necesita esta realidad corporal alrededor de él. Así que él trae sus discípulos para este propósito específico. Él está enfrentando tanta presión que últimamente la Biblia dice que él sudó sangre. Él quiere sus hombres que lo ayuden a cargar la carga. Deja a algunos en un lugar para orar. En nuestro texto dice, siéntense aquí, pero no hay nada pasivo sobre lo que él le está diciendo a ellos. El texto paralelo en Lucas 22, él dice, mientras llegó al lugar, oren, que tú no te caigas a la tentación. Obviamente, él había llegado al jardín para orar y él trajo a estos hombres para que oraran con él. Él se lleva a Pedro, Jacob y Juan y le dice, mira, oren conmigo, clamen a Dios. Otra vez, esto es nacido de que cuando él viene y lo encuentra durmiendo, le dice, ¿qué estás haciendo durmiendo? Te necesito orando. Todo el propósito de que ellos fueran con él era oración corporal. Va un poquito más allá que Pedro y él está orando, Padre, todo es posible para ti. Toma este vaso de mí. Y él ahora se está inclinando a la omnipotencia de Dios. Él se está inclinando al único lugar donde él puede ir.
para una respuesta para su problema. Esto que él está enfrentando, la realidad que está sobre él de esta crucifixión, él va a la raíz. Dios, todo es posible para ti. Eso es algo muy, muy grande. No solo incluye la esperanza de que yo puedo evitar y hay otra manera, pero también incluye la sabiduría de que si yo tengo que pasar esto, puedo agarrar mi fuerza de ti. Te necesito involucrado, Padre. Y él está clamando ahora el poder de Dios, que otra vez es lo que hacemos. Eso es lo que la oración es. La oración es: Dios, yo no puedo hacer esto. Yo no sé tú, pero yo he sido cristiano 48 años y ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Diariamente, yo no puedo hacer esto. Yo necesito gracia. Yo necesito a Dios. Yo necesito poder. Y si tú piensas que tú puedes hacerlo a lo loco porque te memorizaste un par de versos, buena suerte. Tú vas a encontrar que sin una ayuda sobrenatural estás quemado, estás vestido. Amén. Así que él está inclinándose de las posibilidades de Dios, que para lo que es posible para Dios es posible para nosotros, pero solo es accesado, solo es obtenido por oración. Las posibilidades de Dios no solamente pasan, lo que Dios sí puede hacer no será hecho sin oración. Y yo te garantizo que este tiempo de oración para Jesús no era un ritual, no era un ejercicio en futilidad. Esto era un clamor de verdad, una alma desesperada. Jesús está buscando la fuerza, no solo para el castigo físico, pero la guerra espiritual que está entrando. Imagínate lo temeroso. Hebreos dice, es algo temeroso caer en las manos de un Dios viviente. Imagínate lo temeroso si tú te paras al frente de Dios en tu pecado, sin salvación, sin la sangre de Jesús. Imagínate el terror de pararte ante Dios en tu pecado. Ahora piensa en Jesús parándose al lado de Dios con el pecado del mundo. Y Isaías, la Biblia dice, fue la voluntad de Dios causar lo que sufriera. Y nosotros sabemos ese momento cuando Jesús gritó: ¿por qué me has abandonado, Padre? Esto es algo incomprensible de lo que es Dios. Esto es algo que tú y yo no podemos entender. Y esto es lo que Jesús está enfrentando. Por eso es que Él le preguntó a sus discípulos, le pidió que se quedaran, que oraran, que clamaran a Dios, que le oraran por Él, que se involucraran en esta cosa increíble que Jesús estaba a punto de pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Verso 37, luego volvió a sus discípulos y los encontró durmiendo. Esta fue el grupo de oración que no oró. Esta es la reunión que no pasó. Esto es donde los discípulos no tenían la idea de lo crítico que era la oración. No tenían idea. Así que Él les explica y le dice: tienes que orar. Porque si no, vas a caer en tentación, tu vida va a ser destruida. Tú tienes que clamar a Dios y Él se va y va a orar. Esto es importunado. Es orando por algo una y otra vez. El amigo en la medianoche orando una y otra vez. Es la mujer que fue al juez una y otra vez. Tienes que escuchar mi caso, tienes que cuidar y tratar este problema para mí. Esto es importunidad, esto es oración una y otra vez. Y Jesús mismo entra a importunidad y dice:
va y ora una vez. Y después viene y le dice a los chicos, tienen que orar, y después se va y vuelve y están durmiendo de nuevo y se va otra vez y ora otra vez. A lo mejor eso pasó toda la noche, lo único que el enemigo por fin vino. Pero 3 veces él está orando y está orando por la misma cosa y está diciendo la misma cosa. Señor, tienes que involucrarte. Bueno, tenemos oración todos los días de esta semana. Y cada servicio tenemos oración antes de cada servicio esta semana. Y eso es lo que deberías estar haciendo. Pero no pares en Dil, ayúdame, Señor. Ayúdale ayer y ayúdanos, Señor. Y danos tu espíritu y danos lo que desesperadamente necesitamos si vamos a hacer cualquier cosa. Finalmente Jesús viene y dice, suficiente. Y el diccionario leonita dice, lo que significa es el final, necesitas parar de dormir. El de suficiente, tienes que parar de dormir. Escúchame, estamos llegando al final. Tienes que dejar de dormir. Tienes que realizar la urgencia, la importancia de la hora. Jesús está viniendo muy, muy pronto. Te digo, muy, muy pronto. Y tú dices, has estado diciendo eso por mucho tiempo. Bueno, yo sé, muy, muy pronto. Es el final. Ya no más dormir. Dejen de dormir. Sácate a ti mismo de la cama, vete a la oración de la mañana. Ven a oración temprano, no solo esta semana, cuando te vayas a tu ciudad. Yo le he hablado a mi congregación, yo sé las dificultades que algunos enfrentan, hay niños, tienes que ir al trabajo temprano, hay muchas dificultades, yo sé. Y tenemos que procesar eso. Pero hay muchos que sí pueden ir a la oración de la mañana. No levantes tu mano. Hay muchos que simplemente le falta la disciplina de venir a la oración, de salirte de la cama. Buena prédica, Pastor Lam. Amén. Pero yo no te puedo decir lo mucho que Dios me ha estado presionando para predicar esto, que necesitamos oración corporal ahora. Entiendo las frustraciones, entiendo los retos de la oración corporal, pero piensa sobre esta lección de no orar. Jesús oró y encontró la fuerza para pasar el problema. Los discípulos no oraron. Una hora antes le dijeron a Jesús, no te dejaré, puedes contar con nosotros. Y todos fallaron. Pedro dijo, yo moriré por ti. Él falló. ¿Por qué Jesús fue exitoso y los discípulos no? No era porque era hijo de Dios y los discípulos eran tontos, era porque él oró y ellos no. Jesús mismo conectó esos puntos por ellos. Mira y ora para que no entres en tentación. El espíritu quiere, pero el cuerpo es débil. Yo sé que tú vas a estar tentado a dormir, pero ora. Y por eso fue que fallaron. Y por eso es que fallaremos nosotros. Si no entendemos la naturaleza absolutamente crítica de lo que estoy hablando. Así funciona el reino. Mira lo bueno que los hermanos, Salmo 133, es como porque ahí Dios mandó en la bendición. ¿Dónde? En la asamblea.
Mi amigo Paul Campbell tuvo un ataque hace unos años atrás. Y yo recuerdo la llamada de teléfono. Yo recuerdo que en menos de una hora tuvo un compañerismo completo a través del mundo orando por él. Su ataque cerebral fue severo, más severo de lo que la gente sabe. Y él, amén, nos dijo muchos de nosotros sus experiencias ahí en el hospital. Él estaba en la sala de emergencia. Los doctores estaban hablando de los pasos por tomar y los peligros que él estaba enfrentando. Él se durmió en el proceso y él dijo que él estaba durmiendo ahí. Y mientras él estaba durmiendo, vio lo que es su habitación llena de una nube. La nube estaba más espesa y la nube empezó se formó en un hombre, la figura de un hombre. Y lo que era la figura de este hombre, lo que era en la nube, y vino, lo agarró de su cintura, lo levantó. Y aquí está Campo, estaba diciendo, es gracioso de la manera que lo dice, y le dijo, ¿quién eres? ¿Y a dónde me estás llevando? Y el hombre le dijo, yo soy la oración corporativa y yo te estoy llevando fuera de aquí, te estoy sacando de aquí. El próximo día, el doctor vino, habló con él, le dijo, yo estaba monitoreando y te estaba chequeando toda la noche y en un punto, en el temprano parte, dice, recibiste un milagro. Eso es lo que la doctora le dijo. Tú tuviste un milagro, le dijo la doctora. Él sabía a qué punto. Todos nosotros sabemos a qué punto. Fue esa oración corporativa que se enfocó en lo que es en esa habitación pequeña y lo que es cristalizó y se convirtió en un hombre y todavía tenemos Paul Campo hoy en día con nosotros. Porque ese es el poder de la oración corporativa. Y eso es solamente un ejemplo. Hay muchos ejemplos, historias, cómo la oración corporativa ha impactado muchas vidas esta semana. Y desde esta semana en adelante, mi oración es que tú, amén, entiendas esto, qué crítico esta oración corporativa es. Y nadie va a tener que decir, bueno, es tiempo de orar. Porque tú vas a saber cuál es la hora. Ya, Dios te bendiga. Amén, tremendo ministerio. Agradezco la oportunidad de estar aquí y predicar. Agradezco al pastor Greg porque me dio esa oportunidad. Este año hice mi transición de los papeles y ya predico de un iPad, así que yo tengo un poco de sentimientos porque siento que mi pastor estaba haciendo una boda en los días tempraneros y tenía un iPad y mientras estaba viendo a la pareja aquí estaba tratando de hacer los votos matrimoniales y de repente se le apagó su aparato y ya no enfrente de toda la iglesia y estaba empujando y moviendo botones y nada está trabajando, así que yo estaba nervioso acerca de eso, así que hice la transición y yo he viajado un poco, he hecho viajes y no podía tomar mis notas. Así que mi transición está bien. Hasta que llegué a la conferencia de Melbourne, yo había predicado y llegué ahí a predicar y mi sermón estaba bien en el iPad, pero con los anuncios me anunciaron que yo viniera y se congeló. Es un iPad más o menos nuevo y se congeló y nadie podía hacer nada para hacer algo. Gracias a Dios, uno de mis sermones yo prediqué con mi teléfono. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque tengo buena vista. ¿Cuántos dicen amén? Pero porque estoy preparado esta mañana, me preparé. Yo tengo mi papel por si las dudas. Amén. Amén. ¿En qué caso que los ocupa? Amén. Vamos a ver el Salmo 105.
16 al 22. Quiero compartir contigo un poco de historias personales. Yo tuve el privilegio de ser un misionero en Nueva Zelanda de 2007 al 2007. Dios nos ayudó mucho ahí a levantar la iglesia. Yo tuve unos liderazgos ahí, tuvimos conferencias. Fue un tiempo tremendo para nosotros, pero al final de ese tiempo yo sentí que Dios habló conmigo. Era tiempo de regresar a Australia. Estuve 5 años ahí y fue una dirección de Dios muy tremenda, muy fuerte la que me dio, y hice mi decisión de regresar a Australia. Y Australia en ese tiempo, en nuestro liderazgo estaba un poquito de problemas. Tenía circunstancias. Pastor Greg habló del hombre que estaba en cargo en ese entonces, pero Dios habló conmigo para regresar a Australia, así que yo entregué la iglesia y me regresé a Australia. Yo estaba pastoreando 20 años, ya había sido misionero y yo había tenido una medida de bendiciones en mi vida, pero regresar a Australia y regresar a la iglesia, no había nada para mí que yo hiciera. No había un lugar abierto, no había iglesia que yo pudiera tomar, no había necesidad, oportunidades para mí. Así que dije, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¿Cómo yo entro aquí? Yo creo que tenemos algo para ofrecer todos, pero no había lugar o oportunidad para expresarme, para mi expresión. Así que yo fui un tiempo, una estación de oscuridad. Y la palabra oscuridad es el estado de ser desconocido, discreto y sin importancia. Así que fue de ese tiempo y estación en mi vida. Y me gustaría hablar por un momento, porque muchos de aquí a lo mejor en este gran auditorio y en internet, tú has pasado por estaciones donde tú te sientes estar en obscuridades. A lo mejor es redirección, o a lo mejor puedo hacer una disciplina, o a lo mejor te estás sintiendo como que estás pasando por unos momentos difíciles de transición. No hay duda que es difícil regresar a tu nación y decir, cómo yo a la iglesia ya es diferente, o a lo mejor estás yendo a pionar a otra área y te sientes de alguna manera oscurecido o estando en oscuridad. Y estando en este periodo, yo quiero ver un sermón que yo lo titulé Preparado en la oscuridad. Preparado en la oscuridad, lo que Dios hace en las estaciones de oscuridad. Salmo 105, 16 al 22. La Biblia dice, trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quiere y enseñar a sus ancianos sabiduría. Quiero ver primeramente acerca de preparando en la oscuridad por unos momentos, y primeramente vamos a ver un puesto inesperado o una oportunidad inesperada. Es interesante, el pastor Lam estaba hablando acerca de quedarse dormidos, y eso gatilló algo que en mi vida en Australia, en el primera o segunda conferencia, que sería como el 1981-83, en el tiempo de Australia, cuando el edificio que nos estábamos reuniendo no estaba en buenas condiciones. En aquellos tiempos había mucho calor, no como Phoenix a lo mejor, pero casi. Está muy caliente. Estamos ahí reunidos en ese edificio y las personas en el calor tienden a desviarse. Teníamos muchos convertos que eran solteros. El jueves en la noche, Pastor Micho está predicando. El jueves es la noche internacional. Así que el Pastor Micho da el reto, predicó su mensaje, rostro inclinado, rostro sin nada. Déjame decirte, ese es un punto peligroso cuando dicen amén.
rostros inclinados o cerrados. Y yo vi un amigo mío que está aquí esta noche, hermano Alan Tyler. Él puso su cabeza, inclinó su rostro y cerró sus ojos, pero él se quedó dormido. Amén. Estaba dormido completamente. Así que el pastor Micho está dando el reto a aquellos que están aquí, que quieren dedicar su vida completa a Dios como misioneros. Él está dando ese reto. Yo tengo un amigo, Eric, un hermano muy bueno. Eric él escuchó el llamado y él le pegó al Alan y le dijo, Alan, ponte de pie, le dijo. Así que Alan se puso de pie, estaba dormido y se puso de pie, porque él confió en su hermano. Se puso de pie, el pastor Micho lo vio y dijo, gracias a Dios por todos aquellos que quieren dejar su vida en el ser, para el área misionera. Sabes, Alan es un misionero que ha servido en Australia por el mayor tiempo, 35 años en el campo misionero. Fue plantado después de eso. Y sí, fue algo y situaciones de oscuridad, pero es bien tenerlo en situación de liderazgo. Hoy, en nuestro texto 105 es un resumen de David. David básicamente está dando al pueblo de Dios la historia desde Abraham y a Moisés. Y ahora viene a José. Y yo escogí ese porque son unos cuantos versos para darte información acerca de la historia de José. Y nosotros vimos la fotografía completa. La fotografía completa es que el juicio viene. Dios ha determinado eso, que va a haber juicio, que la hambruna va a venir y va a haber un colapso financiero. 7 años de juicio y de hambruna va a venir al mundo conocido, un colapso financiero y muchas vidas están amenazadas. Y en nuestro texto nosotros vemos, mientras vemos esto, en los Salmos empieza a escribir esto y él dice, sí, el juicio de Dios viene. Y aquí está la historia de José sobre la hambruna en la tierra, pero Dios está trabajando para un propósito más grande, mayor. Y él está trabajando para un propósito mayor porque nosotros servimos al Dios de la preparación. Él está preparando al hombre y en esta preparación sabe que el juicio viene y que sabe que la hambruna viene y sabe que muchas vidas van a estar en peligro y aún la vida del pueblo de Dios. Y en medio de esta preparación está la historia de un hombre. En medio de esta preparación de Dios está un hombre y esta es la solución de Dios. Mirando hacia atrás en ese tiempo, José habla en Génesis 50, versículo 20. Amén. Dice, vosotros pensáis de hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Escucha esto para mantener con vida a mucha gente. Sí, este es todo el pensamiento que Dios tiene, es la fotografía completa. Él quiere salvar a personas, se interesa por las personas, ama a las personas y aquí está en su preparación. Todo está acerca de este hombre. Así que nosotros vemos aquí a José y él lo piensa por un momento en nuestro texto, versículo 17. La Biblia es muy clara, dice, envió a un hombre delante de ellos. Así que este es Dios. Dios envió a José. Pero después de esas palabras dice a José que fue vendido como esclavo. Así que José no había duda que tenía corazón de líder. La Biblia dice que su padre lo amaba. La Biblia dice que él tenía visiones, él tenía liderazgo y él tenía el manto de colores. Nosotros leemos de eso, así que esos son la juventud de José y muchos de nosotros nos podemos experimentar lo mismo. Muchos de nosotros vamos en esta bendición y todas estas partes pasando en nuestras vidas, pero a veces no simplemente eso es, sino falta el final de la historia. Así que ahora está José aquí, es promovido aquí en la voluntad de Dios, pero es promovido por medio de un tiempo en oscuridad y es promovido a un tiempo de oscuridad. Nosotros vemos eso en Génesis 37. Esa es la historia. José amaba a José y le hizo una túnica de colores y fue promovido por Dios, pero fue promovido
en un tiempo de oscuridad. Y nosotros podemos preguntar esta pregunta esta mañana. ¿Esto es común en el propósito de Dios? ¿Esto es común en el plan de Dios? Nosotros hemos visto eso en la Escritura. Estaba pensando acerca del Cristo Jesús. Nosotros leemos su nacimiento y celebremos en Navidad el nacimiento de Jesús. Nos vemos cuando Él tiene 12 años de edad también. Y la Biblia habla de eso en Lucas capítulo 2, versículo 46. Dice, aconteció que 3 días, escucha estas palabras, le estaba preguntando preguntas a los maestros y todos los que le escuchaban se quedaron maravillados por su inteligencia. Así que esto es una parte de su vida y su crecimiento en su vida. Pero él tiene 12 años, pero en la Escritura está diciéndonos esos, a lo mejor pasaron 18 años de esto. Tú no escuchas nada de él. Así que no hay duda que en la Escritura es un tiempo de oscuridad. Para la vida de Cristo Jesús. Nosotros pensamos de Pablo, tuvo esa dramática conversión en el camino hacia Damasco, y cuando él recobra la vista, él está predicando, está ministrando, ministra en Damasco y está ahí y está predicando en esas semanas y meses trempaneros de la iglesia. Pero cuando nosotros vemos toda esa estación de oscuridad, Gálatas 1:21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo era desconocido de cara a las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Así que nosotros sabemos que esto pasaron años. Tú puedes decir años de oscuridad para Pablo, hasta que venimos a Hechos capítulo 11, cuando Bernabé va a Tarso a buscar a Saulo y lo trae a Antioquia, y nosotros empezamos a ver la narrativa empezando de ahí. Pero no hay duda que un tiempo de silencio para Pablo. Nosotros pensamos en el profeta Daniel, leemos su libro en el Antiguo Testamento, y bajo Nabucodonosor y su gran visión y sueños, interpretando los sueños del rey Nabucodonosor, y lo prominente no hay, él tenía en las naciones, pero Nabucodonosor pasó. La Biblia dice que Nabucodonosor era una clase ahí. Entonces Daniel estaba en la oscuridad. No había duda que él estaba atrás. Y en Daniel capítulo 5, versículo 11 dice, cuando la mano de Dios escribe en la pared a Nabucodonosor, es la reina que ha decidido acerca de ello. En Daniel capítulo 5, versículo 11 dice, en tu reino hay un hombre que mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, con la sabiduría de los dioses. Así que llama a Daniel para que nos interprete ese sueño. Sabían que Daniel estaba en este tiempo de ser exaltado. Así que durante las escrituras nosotros vemos que muchas veces nosotros tenemos una promoción y somos promovidos a la oscuridad, a un lugar oscuro a lo mejor, o a lo mejor a una temporada de oscuridad. Si tú lees la historia, a mí me gusta mucho la historia, y la historia viene, mucha de ella, acerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y los héroes de la Guerra Mundial, de estadounidenses y de los ingleses. El general George Patton, después de que supuestamente este incidente y cosas que pasaron en su vida, su comando fue quitado de él, y él no tenía un ejército. Él se quedó en Londres atascado. La invasión de Normandía está pasando en 1944, y él está frustrado, y él se está sintiendo como que nadie lo conoce, y nadie está en esta posición irreconocible, en esta posición oscura durante este tiempo que pasó esto. Si nosotros leemos la historia de Winston Churchill, él dice, en este tiempo, hay libros que se han escrito de esto, los años salvajos de 1929 a 1939. Antes del 29, Winston Churchill era el ministro de una hacienda, y hablaba en la Cámara de Comercio, y la gente quería escuchar de él. Pero llegó un punto
que cuando estuvo ahí, en un año, todo cambió. Los conservaduristas fueron quitados del Partido Conservador y él tuvo una discusión con el liderazgo de ese país y ya no lo querían escuchar. Por 10 años pasó esto. Él fue puesto en un lugar de oscuridad. Así que hay unas palabras importantes ahí. Dice que seguido el corazón trabaja en la oscuridad. En nuestro texto, el versículo 17, dice un hombre en el tiempo de José que fue vendido como esclavo y una publicación inesperada. Esta mañana yo te puedo preguntar, tú y yo estamos esperando una publicación inesperada o a lo mejor un lugar de oscuridad, algo desconocido que no se puede hablar o aún sin importancia. Quiero hablar segundamente y rápidamente acerca de una temporada de oscuridad. José no había dudas que tenía palabras, tenía promesas de eficacia del reino. Y la Biblia dice que mientras Dios lo mandó a Egipto, pero tuvo mucho cuidado de decir, fue vendido como esclavo. Y eso se ve muy distante a nosotros. Cuando tú eres esclavo en la casa de Potifar o cuando estás de prisionero en la cárcel. ¿Cuánto más? Aquí José grita en la oscuridad en Génesis 14. Acuérdate pues a los hombres, al panadero y al copero, y le dice, acuérdate de mí cuando te vayan bien. Te ruego que tengas misericordia y hayas mención de mí a Faraón para que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra. Dios intentó salir, acuérdate de mí, pero ¿cuántos saben que eso no pasó? Las personas que deberían de acordarse de él no lo hicieron. José no había duda que se sentía como que esta situación es injusta y clama a Dios, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Yo estoy perdiendo mi destino? Un hombre dice que cuando estás soñando y tus ambiciones, tus sueños no se cumplen, te sientes asolado, atascado. Dice, afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. José no estaba avanzando, no estaba yendo a ningún lugar. Él se quedó atascado ahí. Él tuvo sueños poderosos de parte de Dios y palabra de Dios. Génesis 37, versículo 9. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Ese sueño se veía tan lejano. Pensamientos muy lejanos. A lo mejor años han pasado de esto, o a lo mejor se estaba sintiendo como que se estaban burlando de él en ese tiempo y en ese tiempo que no pasaba nada. Y nos tenemos que sentir a lo mejor como Zorobabel en Zacarías 4:10, dice, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces estaban en un lugar muy pequeño en ese tiempo y nosotros podemos despreciar eso. En un momento, todos quieren saber quién es José. Él tenía la túnica de colores, no había duda que era más allá, reconocimiento más allá de su familia, gran influencia y liderazgo. Pero en este momento que estamos leyendo, está en un lugar oscuro. ¿Has estado en ese lugar? En un momento se ve como que yo estoy el favorito de todo el compañerismo, el siguiente vez que me vean. Y después nadie te llama y nadie busca tu consejo y a lo mejor ni siquiera quieren tener compañerismo conmigo. ¿Has estado en ese lugar? La oscuridad es un estado de ser desconocido, discreto y sin importancia. Un predicador dijo estas palabras, cuando yo estaba en este momento, estaba atormentado por los mensajes no predicados. No tuve oportunidad, no tuve habilidad de hacer y estuve atormentado por ello. O a lo mejor como el David cuando era joven.
Si los hermanos le están diciendo, hey, regresa a pastorear esas pocas ovejas en el desierto. 1 Samuel 17:28. Al oír, ¿qué haces aquí? Regresa a pastorear esas pocas ovejas en el desierto. Así que nosotros podemos ver eso a veces. Nosotros sabemos que amamos a nuestros misioneros. Siempre tenemos que orar como el pastor predicó. Pero aún siendo un misionero, yo mismo estar fuera de Australia en una tierra desconocida y las personas te dicen en conferencia, hermano, te dicen, tú puedes contar conmigo, yo voy a predicar para ti, voy a llegar a grupos de impacto. ¿Cuántos saben eso? A veces eso no pasa. Las personas simplemente no son malos, simplemente tienen que seguir en la vida, pero a veces, eso es la vida, a veces las personas ven oportunidades. Como saber que va a haber un punto de oscuridad y se alejan de ellas. De pionero o nuevo misionero, oportunidades para ellos y no lo tomamos. Y dicen, no, yo no quiero estar en ese lugar. Hay un horno en la oscuridad. En el tiempo de los hebreos y Nabucodonosor, no sabíamos, Daniel 3, Daniel 27, ellos, los 3 hijos judíos, fueron echados al horno y lo calentaron 7 veces más caliente. Y la cosa más impresionante que ve que salieron de eso, dice en Daniel 3:27, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, dice, que ni siquiera olían a fuego, ni siquiera olor de fuego tenían, que salieron de ese problema grande de hecho, y ni siquiera olor de fuego tenían. Es un texto poderoso, pero a veces no siempre pasa eso. Las personas pueden pasar esa prueba. Aún José pasó en ese tiempo de oscuridad. ¿Y sabes qué te puede pegar? El olor de ese problema. La palabra de Dios lo probó y nos da la fotografía del horno ardiente y las impuridades salen. Eso es lo que dice con José, pero ese olor se puede adherir a nosotros si nosotros no ponemos atención. Cuidado. Podemos incendiarnos contra las injusticias y liderazgo. La Biblia dice que fue atado con cadenas y estaba en dolor, no hay duda de ello. Versículo 18, y afligieron sus pies con grillos. Cuando tú eres probado por la voluntad de Dios, un comentario dice, la promesa de Jehová es como ser probado por la palabra. Y en ese problema las personas dijeron, bueno, ¿a quién culpar? Mis hermanos, que ellos me vendieron a esclavitud. Pero sabes, en este texto ni siquiera menciona a los hermanos de lo que hicieron. Dice, Dios me ha enviado. Mi padre, mi esposa, mi iglesia, los compañeros, los hermanos, porque aquellos que han vivido con un propósito preeminente se encuentran muy confundidos en tiempo de oscuridad. Hay muchas preguntas en ese tiempo. Yo me acuerdo algo que me alentó personalmente en mi propio tiempo de oscuridad fue Filipenses 2, versículos 5 al 8. La Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo de obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús en su gloria en el cielo básicamente vino a un punto de oscuridad en un establo y un punto de oscuridad en el mundo, y la Biblia dice que mientras él ministraba hubo un pensamiento que él tenía. Cuando dicen amén, deja que esta forma de pensar esté en ti, algo que tú puedes encontrar. ¿Cómo tú vas a procesar la vida? Es como hombres o mujeres también en esta audiencia, que tú te sientes, yo estoy en este
punto de oscuridad estoy batallando para procesar la vida. ¿Cómo yo puedo hacerlo, procesarlo correctamente? Es una forma de pensar. Y déjame decirte, mientras cambiamos aquí la página del sermón, ten cuidado con lo que siembras en los malos tiempos, porque lo puedes cosechar en los buenos tiempos. Porque así como estos tiempos y estaciones de oscuridad, va a haber tiempos de oportunidad también. Puedes marcarlo. Así como las estaciones de oscuridad, va a haber tiempo de grandes oportunidades. Sabes, en Australia, ahora en Sydney, dos de los pastores de muy alto perfil, pastores pentecostales en las asambleas de Dios, ahora se enfrentan a cargos criminales en las cortes en Sydney. Por cosas que fueron hechas o no fueron hechas correctamente muchos años atrás. Y cuando estuvieron en puntos oscuros y cuando dijeron palabras o acciones y dijeron, no importa ya. ¿Qué importa? Dijeron. Nadie me está mirando, de hecho, nadie ve lo que yo hago o cómo pienso, cómo me dirijo yo, pero esos dos pastores ahora, es muy trágico ver las iglesias más grandes, mega iglesias, cientos de miles, las dos pastores de esas iglesias, ellos tienen que dejar su ministerio ahora y es algo muy terrible por cosas que ellos hicieron años atrás. Ahora están en un lugar muy prominente y lo que ellos hicieron en la oscuridad los ha alcanzado. Ten cuidado con lo que siembras en los tiempos malos, porque lo puedes cosechar en los tiempos buenos. En nuestro texto vemos nosotros José en este tiempo de oscuridad, pero él, una cosa increíble y lo que amo acerca de esto, es que en Génesis 45, versículo 16, la Biblia dice que se oyó la noticia en la casa de Faraón y se decía, los hermanos de José han venido. Escucha, esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. ¿Qué quiere decir esto aquí? Si las noticias hubieran salido que los hermanos de José venían y Faraón y todos los egipcios estaban contentos por ellos, obviamente José nunca habló mal de ellos. Obviamente él nunca le dijo todas las cosas malas que le habían hecho. Y obviamente él no escribió y gritó acerca de las injusticias, ¿sí o no? Esto es algo poderoso. Sí, la oscuridad, déjame decirte la oscuridad es donde Dios te prepara o nos prepara. Nosotros somos preparados en la oscuridad. Porque como nosotros procesamos la oscuridad, muchas veces determina nuestro destino futuro. Quiero hablar finalmente rápidamente acerca de estaciones de oportunidad. Esto es donde yo voy. Necesitamos sobrevivir la oscuridad. Podemos aprender a sobrevivir. Hay entendimiento de cómo José procesó eso. Vemos en Génesis 41, 51 y 52. Dice esto. José llamó el nombre de su primogénito Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar. Y versículo 52, su hijo segundo Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto es muy interesante porque él nombra a sus hijos nombres como recordatorio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y cómo como él ha procesado la vida y cómo ha procesado su estación de oscuridad. Así que la primera cosa que él dice, Dios me ha hecho olvidar de todo mi aflicción en la casa de mi padre, sabiendo que este perdón y olvidar el perdón estaba atado a su perdón. Él fue capaz de olvidar y perdonar y no constantemente acordándose de lo que le hicieron mal. Aún si eso están tramando contra él, alguien tiene que perdonar y olvidar.
Porque acuérdense, nuestro texto dice, Dios lo envió, no sus hermanos, a la oscuridad y a esta pausa inesperada. Segundamente, la Biblia dice que su siguiente hijo lo llamó a fructífero, que quiere decir aprovechando al máximo la temporada. Si estás en un tiempo de oscuridad, no es un tiempo de hacer nada, lo llamó Efraín. Es un tiempo para prepararnos, porque como hay tiempo de oscuridad, va a haber un tiempo de oportunidad. Puedo decirte esto, hay más oportunidades ahora en el Evangelio que hay hombres y mujeres. Hay más oportunidades donde sea, y nosotros queremos que pensar ser fructíferos. Pastor Micho habla acerca del tiempo cuando él vino a Prescott a pastorear esos años que no hubo fruto. Y en ese tiempo de oscuridad, él buscó la mente de Dios para entender las doctrinas, las enseñanzas que le van a poner en un lugar bueno mientras Dios empieza a nacer el avivamiento, a conocer las escrituras que hay acerca de ti. Y nosotros vemos también que él era fiel en ambos puestos de oscuridad. En la casa de Potifar, él fue fiel y pasó la prueba de moralidad y de la carne. Y en la cárcel también, la prueba del corazón y de la mente, el perdón y la amargura fueron vencidos. Pero déjame decirte otro pensamiento mientras cerramos esto. En Isaías 49, versículo 1. La Biblia habla dos versos aquí. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Es lo que yo estoy viendo, versículo 2. Y ha hecho mi boca una espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Y me ha hecho hasta pulida. En su aljaba me ha escondido. Así que está hablando acerca del pueblo de Dios. Es muy interesante que Dios no está usando la palabra aquí oscuridad, pero está diciendo escondiéndome. Él me ha escondido, escondiéndonos en Él, escondiéndonos en Él. Así que habla acerca del pueblo de Dios en este texto. Dice y está diciendo me ha hecho y en su aljaba me ha escondido. Aquí está. Nosotros hablamos a la noche, Pastor Gremicho, una flecha siendo lanzada, pero aquí está listo, está preparado para ir y va a dar en el blanco. Si tú estás en la oscuridad en este momento, a lo mejor Dios te está escondiendo en su aljaba, en su gracia. Él te está preparando. O a lo mejor Él te está protegiendo. Estaciones de oportunidad. Así como habrá temporadas de oscuridad, habrá también temporadas de oportunidad. Nosotros leemos en Génesis 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Un día la oportunidad vino hacia él. Y la gran cosa de esta historia de José, aunque él había pasado en estos dos lugares de oscuridad, déjame decirte algo, él estaba preparado. Ese momento cuando la oportunidad vino y el llamado, la Biblia dice muy claramente que en un día aquí está, ¿cuántos dicen amén? Se afeitó, ¿cuántos dicen amén? Yo le digo a mis discípulos, amén. Así que él se rasuró, cambió su ropa y vino delante del gobernante del pueblo conocido para empezar a hacer el propósito y destino de Dios. En un momento, él estaba preparado. Fue preparado en la oscuridad. Quiero alentarte a todos. Si tú te sientes como que estás en la oscuridad, nadie te conoce, nadie te reconoce, o a lo mejor considera, Dios me está escondiendo en su aljaba por un momento. Pero yo me voy a preparar.
yo me voy a preparar para lo que Dios tiene, porque no hay duda que va a ser una estación de temporadas. José tenía muy buenos resultados y en el tiempo de su reinado, 7 años de juicio, 7 años buenos. En ese momento él estuvo preparado con lo que se necesitaba, David unción para hacer el trabajo. En versículo 20 dice esto, el rey lo soltó. Dice, el rey lo soltó, el señor de los pueblos lo dejó libre, lo puso por señor de su casa, por gobernador, todas las posiciones. Sabes, cuando yo estaba estaba pensando de estos pastores pentecostales en Sydney, Australia, y la tragedia de su caída y las unciones que hicieron ellos antes de ese punto y ahora está afectando su futuro. Es muy interesante y está hablando con cientos de personas, mucha influencia en toda Australia, de hecho. Pero trágicamente en sus años de oscuridad ellos no actuaron bien y cuando vino este tiempo de oportunidad las cosas empezaron a caerse, a derrumbarse. Yo estaba pensando acerca de nosotros mismos, muchos inteligentes en Australia y en muchas de las iglesias o en el mundo cristiano, algunos de ustedes están en oscuridad. Vamos ahí, seguimos con nuestro ministerio, alcanzamos personas, pero ¿qué hay si un día hay un agrandamiento sobrenatural en nuestras iglesias, en nuestro ministerio? ¿Estamos creyendo en eso, sí o no? Nosotros creemos en el libro de Hechos, el aceleramiento, y tú vienes de una iglesia pequeña, insignificante, y ahora tú estás en una posición aquí prominente. Las personas vienen a ti, líderes vienen y te preguntan cosas. ¿Te habrías preparado para eso? ¿Estás preparado para que Dios abra puertas y prenda luces en tu vida? No hay duda que servir a Dios en la oscuridad es algo que te ayuda a conseguir tu destino y prepararnos con cosas, actitudes y vida espiritual para un tiempo que se acerca. En un momento de tiempo, hermano y hermana, a lo mejor tú estás en ese punto de oscuridad, una estación de oportunidad va a venir. Y nosotros queremos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Por favor, no traigan comida ni bebida aquí al santuario y vamos a empezar 30 minutos de ahorita. Así que cuando tú escuches la música, tira las donas y entra corriendo a la iglesia. Amén. Estás despedido.